Tipologías textuales. Cada tipología es un criterio de clasificación de los textos. 1. El criterio de las funciones del lenguaje. 2. Secuencias textuales, o estructuras o esquemas. 3. Texto literario y no literarios. 4. Géneros discursivos. En nuestra vida cotidiana, cuando nos comunicamos, solemos manifestar distintas intenciones, expresar una opinión o un sentimiento, informar sobre un hecho, influir en el que recibe el mensaje, reflexionar sobre la lengua que usamos. El lenguaje, por lo tanto, funciona de distinta manera de acuerdo con nuestra intención y con la situación comunicativa en la cual nos encontramos. Por eso, es posible identificar diferentes funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje son formas que adopta el mensaje dependiendo de la intencionalidad del hablante y cómo se focalizan los elementos de la comunicación. Los factores que constituyen el hecho discursivo, según Jacobson, son: el destinador o emisor tiene la voluntad de comunicar y emite un mensaje codificado. El destinatario o receptor recibe el mensaje y lo descodifica. Mensaje, lo que se dice. Código, sistema de signos empleado. Canal, medio para transmitir. Contexto, situación o circunstancias en la que se emite el mensaje. ¿Cuáles son los criterios de clasificación en los que se basa esta tipología? Según qué elemento actúe como eje de la comunicación o como centro, estaremos frente a una función u otra. Las funciones del lenguaje establecidas por Jacobson son: función expresiva o emotiva. Esta es la función que se centra en el emisor. Función apelativa o conativa. Esta es la función que se centra en el receptor. La referencial en el referente o contexto. La metalingüística en el código y la poética en el mensaje. El hablante busca influir sobre la conducta del oyente, provocar una respuesta. El criterio de las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje toman como referencia la intencionalidad del hablante, es decir, la atención está en el mensaje. En cada uno se destaca o focaliza un elemento de la comunicación. Todas las funciones están presentes en todos los discursos, en todos los textos, en todos los actos de habla o situaciones comunicativas. Siempre predomina una o dos por encima de las otras. Los textos clasificados con este criterio tomarán el nombre de la función predominante. De esta forma tendremos textos informativos o referenciales, apelativos, expresivos, metalingüísticos y poéticos o literarios. Informativos privilegia al referente del lugar, el tiempo, etc. Los verbos conjugados suelen estar en tercera persona, en el modo indicativo. Se refiere con certeza a algún aspecto de la realidad. El nivel de significación del lenguaje predominante debe ser necesariamente el denotativo. Debe ser objetivo, no da lugar a ambigüedad, a diferentes interpretaciones. Es claro, directo y concreto. Por ejemplo, el poema de 1964 fue escrito por Jorge Luis Borges y se encuentra en El otro, el mismo. Apelativos. Centra la atención en el receptor. La intencionalidad del hablante es modificar la conducta del receptor, es decir, convencer de algo. Hay varias formas de apelar: preguntando, ordenando, pidiendo, rogando, sugiriendo, etc. Generalmente los verbos conjugados están en segunda persona y suele presentarse, en muchos casos, en el modo imperativo. Si bien el texto apelativo puede incluir enunciados connotativos, los fundamentales que denotan. Es habitual en la formulación de consignas. Ejemplo: consigna del docente, función apelativa. Busquen 4 metáforas en 1964 de Jorge Luis Borges. Expresivos. Pone en primer plano al emisor. El mensaje expresa sus sentimientos, opiniones, estados de ánimo, su manera de ver el mundo. Suelen presentar verbos conjugados en primera persona. Importa la carga subjetiva que le ponga el emisor. El emisor exterioriza su interioridad. Pueden aparecer expresiones exclamativas, el modo subjuntivo que expresa sus deseos. Ejemplo: no sabes cuánto me alegro de haberte encontrado. Función metalingüística. Su foco es el código, que es, en términos generales, la lengua que utiliza el emisor. Pertenece a esta función cualquier mensaje de lenguaje verbal, oral o escrito, cuyo tema sea la ortografía, el significado de las palabras o las categorías gramaticales. Por ejemplo, las aclaraciones sobre el significado de las palabras, semántico; sobre la escritura, grafológico, ortográfico; sobre la pronunciación, nivel fónico; lo sintáctico, lo morfológico, lo léxico, etc. Función poética o literaria. Se centran en el mensaje. Lo que importa es el cómo está expresado. Estos textos tienen muchas connotaciones, figuras literarias que dan lugar a lo plurisignificativo. El texto sugiere, propone ideas que el receptor debe examinar para apreciar su belleza. Es la función que predomina en un texto literario. Por ejemplo, un símbolo, una rosa, te desagarra y te puede matar una guitarra. Fuentes: Práctica del lenguaje 1, Ensayos de lingüística general.